Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Habacuc. Hemos llegado ya al capítulo 3. Habacuc. Vamos a ver, hermanos, ya la última parte de Habacuc. Recuerde, son 3 capítulos y vamos a centrarnos ya en el último capítulo, el capítulo 3. Y esta noche nos vamos a centrar en los primeros 2 versículos. El capítulo 3, hermanos, la Reina Valera titula este capítulo La oración de Habacuc, porque así dice el versículo 1. Mire, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice: oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Hermanos, todo el capítulo 3, como lo dice el versículo 1, es una oración, ¿verdad? Es la oración con la que él termina su conflicto. Porque, hermanos, todos los conflictos del alma, todos los conflictos del corazón, de la mente, ¿en dónde creen que lo vamos a resolver, hermano? En la oración, ¿verdad? Delante de nuestro Dios vamos a resolver nuestros conflictos, nuestras perplejidades, como hemos estado hablando, nuestras luchas. En primer lugar, deben de ser resueltas en oración delante de nuestro Dios. Y Habacuc termina con esta oración en el capítulo 3. Dice la oración sobre Sigionot. No se puede decir con precisión, hermanos, qué quiere decir Sigionot. Esa palabra aparece en el encabezado del Salmo 7. Y el Salmo 7 tiene ciertas características similares con este capítulo 3, con esta oración de Habacuc. Pero se dice que, hermanos, es un cántico. Sigionot era una manera esta es una pieza de poesía, es una oración que se debía de cantar. Y Sigionot, dicen algunos comentaristas, sugiere la manera en que se iba a cantar. En los salmos, ¿verdad? Aparecen palabras parecidas como en algunos salmos. En el Salmo 7 aparece exactamente esta misma palabra. Pero esa palabrita se dice, son indicaciones musicales, de los tonos y de las maneras, el sentido de la música. Entonces, si usted mira, le voy a dejar de tarea leer el Salmo 7, pero el Salmo 7 tiene similitud en este capítulo 3, hermanos, porque esta oración de Habacuc, dijéramos, es una mezcla de emociones, dijéramos. Acuérdese que en el capítulo 1, Habacuc está batallando con su mente, con su corazón, está reclamándole a Dios, le está diciendo: ¿por qué tú no haces nada viendo la maldad en tu pueblo? Luego Dios le dice que va a levantar a los caldeos y que va a disciplinar a su pueblo con los caldeos, y entonces Habacuc le dice: pero ¿cómo vas a hacer eso? Le dice, si esos caldeos son peores, esos son más malos. ¿Cómo vas a usar a alguien más malo para disciplinar a alguien que no es tan peor, dijéramos? Bueno, eso es lo que Dios iba a hacer y lo que Dios hizo, ¿verdad? Ya nosotros, al ver la historia, sabemos que Dios levantó los caldeos, Babilonia vino a ser la nación más poderosa y Babilonia conquistó Israel. Y la visión que Dios le dio a Habacuc, y que en el capítulo 2, ¿verdad?, le mandó a Habacuc que la escribiera, que es de este libro de Habacuc, donde lo más probable es que Habacuc tuvo alguna visión donde vio lo que Dios iba a hacer con Jerusalén, cómo la ciudad iba a ser destruida, el templo iba a ser destruido, los utensilios que habían sido consagrados para Dios iban a ser tomados y llevados al templo de los dioses paganos en Babilonia,
como efectivamente ocurrió. Habacuc vio todo esto en una visión, y entonces él está en todo ese conflicto, no entiende a Dios, no está de acuerdo con Dios, está peleando con Dios, está cuestionando a Dios, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo 2, como vimos la semana pasada, el hermano Carlos, vimos los ayes, ¿verdad? Los 5 ayes al final del capítulo 2 y cómo Dios le muestra y le dice a Habacuc cómo Dios va a castigar a los malvados. Y como que Habacuc finalmente asimila todo lo que Dios le ha venido hablando, y entonces esta oración es como un cántico de liberación, ¿verdad? Es como un cántico, pero está lleno de todas estas emociones, ¿verdad? Con este cántico, esta oración, esta poesía, dijéramos. Es una oración acompañada de música, con una mezcla de tristeza, de alegrías, pero de una expresiva y profunda emoción, porque era lo que él había vivido a través de todo este conflicto en su alma. Pero termina Habacuc con este, dijéramos, himno, con este cántico de triunfo y de victoria, porque el Señor siempre triunfa, hermano. Él siempre va a ganar al final. Y esta historia es como esos juegos, ¿verdad? Los que nos gustan los deportes han visto esos juegos donde parece que ya el equipo perdió y en los últimos minutos, en los últimos segundos, ganan, empatan y ganan, ¿verdad? Entonces es algo lleno de emociones así, porque Habacuc está en toda esa lucha y como que al fin se le abren los ojos. Y Habacuc ve a Dios, ve la gloria de Dios. Habacuc ve el triunfo de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y lo correcto de los caminos de Dios. Y Habacuc lo alaba y Habacuc le canta y descarga todo este cúmulo de emociones delante de Dios en esta oración. Entonces, hermanos, ese conflicto de la fe, como le hemos llamado a través de este estudio, ¿verdad? Nos lleva a las mismas preguntas que se han hecho a través de toda la historia. ¿Por qué no interviene Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué es que los impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué no desciende Dios para avivar a la iglesia? Miren cómo está la iglesia. ¿Por qué no Dios? Si Dios puede hacerlo, ¿y por qué no lo hace? Todas esas preguntas, ¿verdad?, que hemos estado discutiendo a lo largo de este libro de Habacuc. Entonces, hermanos, aquí tenemos la oración del profeta, la oración final. Pero esta oración es más que una simple petición, ya que la oración, como estoy diciendo, incluye alabanza, incluye agradecimiento a Dios, incluye adoración e incluye reminiscencia. Es una palabra que no mucho la usamos, reminiscencia, ¿verdad? Dicen algunos comentaristas, y lo que quiere decir reminiscencia es traer al presente cosas que han pasado atrás en nuestras vidas, cosas que hemos visto antes. Y la oración, hermanos, también hace memoria. Bueno, es lo que Jesús, ¿verdad?, lo que celebramos el domingo. La Santa Cena es una reminiscencia que el Señor instituyó. Es un memorial. Él dijo, cada vez que coman este pan y beban esta copa, háganlo haciendo memoria de la cruz, de mi cruz por ustedes, de mi sacrificio. Entonces, cada Santa Cena es una reminiscencia. Él, a través de la oración, recuerda la historia y trae a Habacuc, hermanos, al presente hechos del pasado. Entonces, a través de eso, Habacuc, hermanos, recuerda, a través de esa reminiscencia, Habacuc recuerda quién es Dios, recuerda los hechos de Dios, cómo Dios ha resuelto algunas cosas en el pasado, cómo Dios
se ha mostrado en su majestad y en su gloria. Y entonces todo esto, hermanos, esas reminiscencias nos ayudan a avivar la fe, ¿verdad? Y la Biblia, hermanos, es la mejor reminiscencia que podemos hacer al recordar los hechos de nuestro Dios. Cómo Él abrió el mar rojo, cómo Él destruyó Egipto con sus plagas, cómo Él derrotó a Goliat, etcétera, etcétera. Entonces Habacuc recuerda hechos del pasado a través de esta oración. O sea, es una oración llena, dijéramos. Entonces, por eso vamos a llamarle a estos primeros 2 versículos, hermanos, esta noche, cómo orar le vamos a llamar. Cómo orar, porque esos 2 versículos, hermanos, el 1 y el 2, dijéramos, pone como los principios básicos. Y del versículo 3 hasta el final, si usted lo mira, versículo 19, desde el 3 hasta el 19, dijéramos, tenemos el contenido de la oración, que lo vamos a ver la otra semana con la ayuda de Dios. El contenido de la oración de Habacuc, lo que él ora, lo que él dice, lo que él siente, esa expresión de todos estos sentimientos, de todas esas alegrías, de todas esas tristezas, de esas preocupaciones, todo el contenido de la oración de Habacuc. Pero en este versículo 1 y 2 tenemos los principios de cómo debemos orar, los principios generales, dijéramos, de cómo nosotros debemos de orar. Y es lo que vamos a ver en este momento. Cómo entonces nosotros debemos orar a Dios. Vamos a ver entonces estos elementos esenciales. Número 1, hermanos, número 1, vamos a decir que debemos orar. Número 1, hermanos, ¿cómo dice? Humillándonos. Son principios. La oración, hermanos, es un acto de humillación. Pero se ha distorsionado tanto, ¿verdad? La oración. Porque como que la oración fuera, como que la oración es ir a la defensoría del consumidor, ¿verdad? Pareciera que la oración es como que vamos a hacer un reclamo. Y así dicen, ¿verdad? Y la gente dice, amén, dice la gente. Reclámele a Dios, dice, reclame, declare. Entonces la oración no es un reclamo, no es una proclamación, no es un decreto que hacemos. Solo los reyes decretan, hermano. Entonces la oración, en primer lugar, es un acto de humillación. Y cuando oramos, ¿verdad? Lo primero que la oración, la actitud de la oración debe de ser esto. Y cuando oramos debemos entender que nos estamos humillando delante de Dios y que estamos diciendo, Dios, te necesito. No soy autosuficiente. No lo puedo hacer solo, sola. Dios, te necesito. Esta situación, en esta cosa, en mis luchas. Señor, te necesito, Señor. Entonces, la oración es un acto a través del cual nos humillamos. La oración no es para darle indicaciones a Dios, qué es lo que Dios tiene que hacer, no. El Padre Nuestro, por eso comienza expresando humillación. Padre nuestro que estás, tú estás arriba y yo estoy abajo. Tú eres el Altísimo, yo soy de la tierra. Tú estás sobre todo y yo dependo de ti. El Padre Nuestro comienza así. Entonces, número 1, humillación. Porque Habacuc, hermano, se humilla ante la palabra de Dios. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice. O sea, expresa humildad. Él se humilla. Hermanos, la oración de Habacuc refleja una actitud de completa sumisión a la voluntad de Dios. Él ya no tiene aquí una actitud argumentativa con Dios como en el capítulo 1. No protesta ya por lo que Dios va a hacer. Él se humilla ante la voluntad de Dios.
Él acepta y se humilla y dice, así sea, Señor. Lo que tú digas, hágase tu voluntad aquí conmigo, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces refleja actitud de completa sumisión a la voluntad de Dios y refleja, hermanos, una actitud de completa sumisión al juicio de Dios. Porque ya aquí, hermanos, ya Habacuc ya no hace esfuerzos por defender a Israel, porque al principio lo está defendiendo a Israel. Está diciendo, los israelitas, los judíos, los de Jerusalén son mejores que los babilónicos. ¿Cómo los vas a tratar así? Es cierto, están mal, pero no están tan mal, ya está diciendo Habacuc. Entonces, pero ya él ya no está aquí defendiendo a Israel, a Judá. Ya no pide que Dios detenga su juicio sobre Israel, sino que muestra un reconocimiento de lo que Dios va a hacer. Está perfectamente bien. Él se está ya sometiendo al juicio de Dios. Está diciendo con su actitud que Dios es absolutamente justo y que el castigo que iba a venir sobre Israel estaba bien merecido. Es como a veces las mamás, ¿verdad? Que a veces son las que más defienden a los hijos cuando el papá los quiere disciplinar. Y entonces las mamás ponen un montón de argumentos, pero cuando ya a veces llega el punto en que la mamá le dice al hijo, ¿verdad? Está bueno que te dé tu tata, le dice. Está bueno, bien merecido te lo tenés, porque ya, entonces ya está clara de que es necesaria de la disciplina. Habacuc, hermanos, se ha sometido al juicio de Dios y ya no está defendiendo, argumentando delante de Dios. Ahora, lo importante aquí, hermanos, es cómo es que Habacuc llega a esta sumisión. Cómo es que Habacuc llega a orar de esta manera humilde, sometiéndose bajo el juicio de Dios y bajo la voluntad soberana de Dios, sin argumentar, sin discutir, sino en completa aceptación. ¿Cómo es que llega Habacuc a eso? Eso es lo más importante en este punto. Habacuc llega a este punto, hermanos, cuando deja de pensar y ver a su propia nación y a los caldeos. Cuando él deja de ver a su propia nación, deja de ver a los caldeos y contempla solo la santidad y la justicia perfecta de Dios, entonces Habacuc se dirige a poder orar de esta manera humilde. Cuando ya deja de ver a los israelitas y a los caldeos y a compararlos, sino que ve la santidad y la justicia perfecta de Dios, cómo contrasta con el oscuro fondo del pecado en el mundo, el pecado en las naciones, el pecado en los pueblos. Cuando él contrasta esto, entonces él comienza esta ruta hacia la sumisión, al juicio y a la voluntad de Dios. Pero mientras él permaneció comparando a Israel y a los caldeos, quién era mejor, quién era peor y cómo Dios debía de tratarlos. Y cuando él se mantuvo haciendo esas necias comparaciones entre uno y otros, él se mantuvo turbado, confundido. Pero ahora que sus ojos se han vuelto para fijarse en Dios, su alma reposa, Habacuc reposa ante esta realidad espiritual de contrastar la santidad perfecta de Dios, sus justos juicios con el pecado y la maldad del hombre y en el mundo. Hermanos, al final esta es la única realidad que cuenta, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y bajo el justo juicio de Dios, como dice la carta a los romanos. Le voy a leer 2 versículos. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, esa es la realidad espiritual en la que vivimos en este mundo. Que el mundo está bajo el justo juicio de Dios porque todos hemos pecado. Pero mientras una persona está comparándose con otra y pensando que es mejor que la otra, como él está haciendo aquí, como él había estado haciendo aquí, entonces ahí las cosas no funcionan. Pero cuando llegamos a este punto de que Dios es santo, justo y perfecto y que nosotros hemos pecado delante de Él, que no somos mejores nosotros que los demás, entonces, hermanos, podemos orar en humildad bajo la poderosa mano de Dios y mantenernos de esa manera. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero hermanos, cuando no hemos llegado a este punto, todo el tiempo el corazón del hombre está reclamando, está criticando a los líderes. Somos criticones de los líderes, criticones de la iglesia, criticones los hijos de los padres y sacando todos los defectos de los demás, porque no hemos llegado a vernos así como ya había llegado Habacuc, sino que estamos viéndonos mejores que los demás. Pero dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la mano poderosa de Dios, la mano de Dios, hermanos, es la providencia de Dios. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios, está hablando de la providencia. Y la providencia de Dios, la providencia que viene de la soberanía de Dios, y a través de su providencia Dios lleva a cabo sus decretos, sus propósitos. Entonces, hermanos, cuando nos sometemos bajo esa providencia, bajo esa mano de Dios que controla las cosas, que controla los hilos de la historia, los hilos de los hechos, la secuencia de los hechos. Y dice que es poderosa esa mano porque esa mano, hermanos, es inquebrantable. Es irretractable la mano de Dios. Lo que Él va a hacer, lo hace. Y no hay quien se pueda oponer a lo que Él va a hacer. Es una mano poderosa. Entonces, Habacuc, la mano de Dios iba a hacer algo. Pero él está diciendo, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a levantar a esa gente tan malvada? ¿Cómo es que los vas a llevar al pináculo del mundo? ¿A los caldeos? Acuérdense que los caldeos, los babilónicos, y hasta tuvieron los jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo, parte del esplendor de esa nación, de esa gente malvada. Y Dios hizo eso, Dios los exaltó. Entonces, Habacuc no se estaba humillando bajo la poderosa mano de Dios, él estaba reclamando, ¿y por qué a aquel y por qué no a mí? ¿Y por qué a estos y por qué no a los otros? ¿Por qué a los caldeos y por qué no a los israelitas? Entonces, hermanos, mientras estamos en ese punto, ¿verdad? No nos hemos humillado lo suficiente. Porque si todavía seguimos pensando qué hemos hecho nos seguimos preguntando qué hemos hecho para merecer todo lo que está pasando, es porque no hemos aprendido la lección de Habacuc, quizás. Entonces seguimos en un estado de orgullo y de arrogancia, muy alto delante de Dios, comparándonos, justificándonos, contemplando nuestra superioridad y diciéndonos a nosotros mismos que somos mejores que los demás, que no somos tan malos como los caldeos,
que no somos tan malos como aquel, que yo no soy, hago como la fulana, como la sutana. Y entonces oramos como aquel religioso, ¿verdad? Oraba en su propio corazón. Nos decimos a nosotros mismos, gracias Dios, decimos, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese pobre pecador, pobre hombre. ¿Cómo pudo llegar hasta ahí? Pero hermanos, en realidad debemos confesarnos delante de Dios, tal como lo hizo aquí Habacuc. Y lo han hecho muchos hombres de Dios en la Biblia. Debemos confesarnos delante de Dios. No tenemos derecho a exculparnos, a justificarnos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios. No tenemos derecho a decirle no, que mitigue su juicio, hermanos, porque somos culpables. No somos mejores que nadie y somos iguales que todos. No somos, hermanos, mejores que nadie y somos iguales que todos. Hermanos, tal humillación es necesaria hoy día en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. La iglesia estamos muy soberbios, muy orgullosos, creyéndonos la gran cosa. Así somos los evangélicos, los cristianos. Nos creemos superiores a los demás y se nos olvida quiénes somos y que solo por la misericordia de Dios, hermanos, es que estamos de pie delante de Él, pero no porque somos mejores que los demás. No, es porque Él ha tenido misericordia. Entonces, pero si seguimos oyendo esos mensajes y creyendo esos mensajes de que la oración es para decirle a Dios cómo queremos que sean las cosas, qué queremos y exigirle a Dios qué es lo que Él debe de hacer, entonces, hermano, ¿hacia dónde vamos a ir? Vamos a continuar igual y peor. Pero la oración en primer lugar es un acto de humillación. Y llegamos a este punto cuando dejamos de vernos como pavos reales, ¿verdad? Y nos vemos, hermanos, como lo que somos delante de Dios. Amén. Habacuc llegó a ese punto. Dios le mostró que Israel no eran mejores que los caldeos. Y entonces él descargó y aceptó y pudo ver la justicia de Dios en lo que él iba a hacer, en lo que él iba a llevar a cabo. Entonces ese es el primer elemento. El segundo elemento, hermano, de la oración es adoración. Debemos orar adorando reverencialmente. Dice, oí tu palabra y temí, dice, temí. Aquí temor no quiere decir miedo por lo que había de venir. Según la revelación que Dios le dio, no se trata de temor por el sufrimiento que traerían los caldeos, hermanos, sobre Judá. No es temor porque Dios le muestra en visión a Habacuc lo desastroso que iba a ser la invasión babilónica sobre la nación de Judá, sobre la nación de Israel. Pero cuando dice Habacuc, temí, se está refiriendo a otra cosa. Refleja el temor reverencial que viene de estar embargado del asombro de la presencia de Dios, en la presencia de Dios, de ver la grandeza de Dios y lo sublime de Dios. Es el temor como cuando Pedro le dice a Jesús, después de hacer esa pesca milagrosa, dice, ¿quién eres tú? Dice Pedro. Pedro se da cuenta que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se tira ahí a la orilla del mar, a la orilla de la playa, a los pies de Jesús, y le dice, aléjate,
No soy digno como Moisés, no soy digno de desatar las correas de tus sandalias. Soy hombre pecador. Cuando de verdad estamos en la presencia de Dios, hermano, lo que produce eso es un gran temor. Un temor reverencial. Dejamos de ser malcriados. Dejamos de ser atrevidos, abusivos. Y entonces nos convertimos en hombres y en mujeres temerosos. Entonces dice, oí tu palabra y temí. Es el temor de la profunda adoración que infunde la manifestación de un Dios santo y perfecto al mostrarnos sus caminos rectos y sus justos juicios. Cuando vemos los justos juicios de Dios, en vez de decir, ¿por qué Dios permitiste tal cosa? ¿Por qué le pasó al hermano tal cosa? Entonces, en vez de estarnos cuestionando, nos arrodillamos y decimos, Señor, yo merezco eso y peor, pero tú has tenido misericordia conmigo. Señor, ayúdame, perdóname, hazme un hombre mejor. Entonces, cuando reconoció la santidad y el poder de Dios, dijo, temí, dice. Es la actitud reverente que se nos habla en Hebreos 5:7, si gustan y la leemos juntos. Hebreos 5:7. Hermanos, esta actitud no la vemos hoy día entre los cristianos en las iglesias evangélicas. Vemos gente soberbia, orgullosos, autosuficientes. Pero no vemos gente temerosa, gente llena de justicia propia. Pero mire, Hebreos 5:7 dice, Cristo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, si nuestra oración no expresa temor reverente, adoración a Dios, no nos va a escuchar nuestras oraciones. ¿Usted cree que Dios va a escuchar a un soberbio? A un orgulloso que llega ahí dándole órdenes a Dios. No, Dios no escucha esas oraciones. Dice Jesús, que es nuestro modelo, hermano. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí está Habacuc, lleno de temor reverente delante de Dios. Ya no es el mismo hombre. Ya no está argumentando, reclamando y diciendo esto y lo otro. Está allí y dice, Señor, oí tu palabra y me llené de temor. Temor a ti. No por lo que tú ibas a hacer, por eso. No, temor a ti ante tu majestad, ante tu santidad, ante la justicia de tus caminos. Hermanos, si bien es cierto que tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, pero esto no elimina la reverencia y el piadoso temor con el que debemos dirigirnos a Dios cuando oramos. En algunas épocas, aquellos en el pueblo de Dios que entendían esto, hermanos, y estaban conscientes de la santidad, de la grandeza de nuestro Dios, aún temblaban cuando invocaban el nombre de Dios y estaban estupefactos ahí. Ahí mismo en Hebreo, en el capítulo 12, el escritor a los hebreos termina diciendo en el capítulo 12, versículo 28, así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, Habacuc expresa eso aquí, en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, dice, oí tu palabra y temí, Señor, delante de ti.
Y lo tercero, hermano, el tercer elemento básico de la oración que quisiéramos ver para terminar, para concluir esta noche, es, hermanos, la petición en sí. La petición, que es el aspecto, dijéramos, más común de la oración. La petición. Pero normalmente cuando se habla de la oración, comenzamos ¿por dónde, hermano? Por la petición. Pero es lo tercero. Primero es humillarnos. Segundo es adorarlo. Y tercero es expresar nuestra petición. Decir nuestra expresión como nos anima y nos exhorta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Cuando dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La verdadera oración, hermanos, la verdadera oración espiritual, la verdadera oración cristiana del discípulo de Jesús siempre debe de incluir y ha de incluir estos tres elementos: humillación, adoración y petición. Pero hermanos, cuando hay humillación y hay adoración reverencial en la oración, entonces las peticiones van a variar un poquito, por no decir bastante. Nuestras peticiones van a cambiar y vamos a orar de otra manera. Mire, para saber cómo piensa una persona que anda en el corazón, una persona, solo pídale que ore. Puede orar, hermano, y ahí va a ver lo que sale de su corazón, porque de la abundancia habla la boca. Ahí va a salir y ahí va a ver si es alguien humilde o es alguien altivo, si ha entendido, si de verdad se ha encontrado con el Dios grande y sublime o solo tiene ideas de quién es Dios. Entonces, hermano, mire cómo pide Habacuc, hermano, en el capítulo 2. Es la petición general que él hace ahí en la segunda, en la parte segunda, tercera y cuarta del capítulo, del versículo 2. Mire, dice, oh Jehová, mire su petición, hermanos, ¿cuál es? Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. La petición de Habacuc, hermano, no está centrada en él mismo, en sus necesidades. La petición de Habacuc está centrada en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en la misión de Dios, en la obra de Dios. Ya no está centrada en él mismo, como antes en el capítulo 1. Su oración ha cambiado porque él se ha encontrado con Dios. Dios le ha hablado, Dios le ha mostrado. Entonces su oración cambia radicalmente, es diferente su oración. No es un pedido de liberación para Israel o de alivio, ni es una petición para que Dios tenga misericordia de Israel, ni de que la guerra con los caldeos sea evitada. No pide que evite el sufrimiento, el saqueo y destrucción de Jerusalén y del templo. No pide esas cosas ya, aunque él lo ha visto en la visión. Así son las oraciones normalmente de los cristianos hoy día. Aquellos que oran, ¿verdad, hermano? Porque hay muchos que ni siquiera sentimos la necesidad de orar, porque estamos tan llenos de nosotros mismos y tan en control de todo, y estamos tan satisfechos en nosotros mismos que no sentimos necesidad de orar. Y los que oran, como dijo Santiago, oramos mal.
Por eso no recibís, dice, porque oramos mal para vuestros deleites. Habacuc ya no está pidiendo para sus deleites, para sí mismo, está pidiendo en base al propósito de Dios. ¿Por qué no oró de esa manera Habacuc? Porque, hermanos, llegó a la comprensión y a la conclusión de que todos los eventos que se avecinaban eran inevitables y estaban bien merecidos. Habacuc está ahora convencido que lo que Dios va a hacer es justo, que es correcto, que es recto, que Dios tiene razón, que es necesario que Él haga lo que va a hacer. Entonces ya no está pidiendo que cambie su plan. Su única carga ahora, y sale de su corazón en su oración, su carga es por la causa de Dios. Su preocupación es por la obra de Dios, por la misión de Dios, por el propósito de Dios. Él ahora está enfocado en eso porque es lo que tiene valor en esta vida. Todo lo demás es temporal, pasajero. Pero él está ahora lleno, está cargado, preocupado por la causa de Dios, por la obra de Dios, la misión de Dios, el propósito de Dios. Y dice: Señor, aviva tu obra en estos tiempos malos, difíciles. Señor, como lo que está pasando en Israel. La nación esa impía va a tomar el control del mundo. Sus ejércitos van a dominar a las naciones. La nación más cruel, más sanguinaria que había en aquel entonces, de todas las naciones que habían alrededor de Israel, los caldeos eran los más sanguinarios, los más malos, los peores. Y esos iban a dominar el mundo. Esos iban a ser los que iban a señorear. Y ya no él está diciendo: ¿y por qué? No, dice: tú eres justo, tú eres sabio, tú eres santo, tú eres bueno, tú sabes. Pero Señor, si esto es el método, si ese es el camino, si son los instrumentos que vas a usar, Señor, úsalos. Pero aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿Cómo pudiéramos aplicar esa oración a nosotros, hermano? Por ejemplo, con un hijo rebelde, con nuestra propia vida, con un esposo impío, con una esposa impía. ¿Cómo podría aplicar usted esa oración? Yo le he contado muchas veces en consejerías. Por ejemplo, le digo yo a la hermana: bueno, usted prepárese para lo que Dios quiera hacer. Que un día de esto la llamen para que su esposo está a saber allá en el hospital, porque tuvo un accidente, o a saber qué le pasó, que le perdió el trabajo quizás, o alguna cosa, alguna disciplina. Ay, no, hermano, eso no, que eso no vaya a pasar, dicen a veces la hermana. No, yo quiero que me lo convierta, pero por la buena, hermano. Que me lo trate con algodones. O sea, nosotros no sabemos cómo Dios va a actuar, pero la cosa es decirle: Señor, hazlo como tú digas, como tú quieras, Señor. Pero este cipote impío, corrígelo. Yo ya lo corregí, ya le dijimos, ya lo disciplinamos y él no hace caso. Señor, apelo a ti, Señor. Ayúdanos. Aviva tu obra en este muchacho. Corrígelo. Pero no oramos así. Porque es nuestro niño, nuestro chuchuchito. El que más se parece a mí. Entonces, hermanos, y así pudiéramos hacer muchas aplicaciones, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿verdad, hermano? Ahora su único deseo
es que las cosas sean bien hechas. Aleluya. Si me vas a dar esposo, dame un creyente, díganle las jóvenes. No me des un impío que me ande enamorando ahí. Vamos a hacer bien las cosas para Dios. Vamos a hacer un negocio, lo vamos a hacer bien para Dios. No vamos a hacer cosas a tranzas ahí. No, vamos a hacer todo lo que a Él le interesa, es que se hagan bien las cosas. Que Dios, que su obra florezca, como va a decir en todo el resto del capítulo. Y que podamos estar contentos, pase lo que pase, y podamos permanecer fieles, pase lo que pase. Y se aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, este es un gran ruego, porque ha entendido que el plan de Dios no se trata de nuestro bienestar, sino del avance de su reino en su pueblo y en su misión en el mundo entero. No se trata, Dios no existe, no está para darnos todo el bienestar que nosotros creemos que merecemos. No, Dios está para el engrandecimiento de su gloria, de la extensión de su reino y el establecimiento de su reino futuro en la tierra. Señor, entonces, está diciendo el profeta, en los días que vivimos, en estos tiempos, en los tiempos que sean, como sean los tiempos que estamos viviendo, tiempos de calamidad, de decadencia moral, espiritual, de maldad, de apostasía, Señor, tú aviva tu obra, Señor, eso es lo que importa. Gloria a Dios, hermano. Entonces, concluyendo, hermanos, ¿qué es lo que principalmente nos preocupa como creyentes? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué nos preocupa a la iglesia? ¿Son los eventos que vemos? Ay, hermano, ¿y si queda fulano de tal de presidente? Ay, otros 5 años así. Ay, ya no, hermano, yo tengo miedo. Yo me identifico con eso porque por mucho tiempo, hermano, así pensé, sinceramente les digo. Ay, si quedan estos, Señor. Pero mire qué bien nos ha caído que hayan quedado estos, hermanos. La iglesia ha sido sanada bastante. Ya no espero que haya tanta algarabía. Vamos a venir aquí con golondrina o con o con pescado, o con cruce, o con manita, o cuáles son los otros, o con estrellita, hermano. Que ya vengamos como en aquel entonces, hace 10 años, los hermanos venían, gran desfile de bandera ahí en el parqueo, ¿se acuerdan? Y o que nosotros se supone que somos más espirituales, dicen algunos. Pero eso pasó en todas las iglesias del país casi, hermano. Pero yo creo que ya hoy ya no tiene tanto entusiasmo de decir, es que si gana el fulano, mire, un empresario así necesitamos, hermano. No, es que necesitamos a alguien así con otras ideas, hermano. Ya usted ya no le, ya eso ya no. Señor, si necesitamos otros 10 años, bueno, mejor no digo nada. Mejor digamos, Señor, ten misericordia, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra, aviva tu obra. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Entonces, Él está diciendo, preserva la salud, la condición espiritual de tu iglesia, la prosperidad y el futuro de tu misión entre los pueblos. Hermanos, aquí estamos finalmente, la última parte del versículo 2.
lo que acabamos de decir, ¿verdad? Aquí tenemos una oración modelo, diría yo, hermanos, para el tiempo que nos toca vivir. La última parte del versículo 2. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, lo que vemos aquí, hermano, es lo que hemos visto a través de la historia siempre, que Dios va a avivar a su pueblo, va a hacer algo en medio de su pueblo. Siempre vemos estas cosas, hermano. Siempre vemos a un pueblo concentrado, humillado delante de su Dios, humilde, adorándolo, reconociéndolo y concentrado en la misión de Dios, en sus propósitos, en sus planes. Los padres ya no decimos, yo quiero que mi hijo sea un gran ingeniero, constructor de puentes y de edificios. Ya no decimos que mi hijo sea un gran doctor, que le den el premio Nobel de la medicina. No, decimos, oramos más sencillo. Señor, haz de mi hijo un siervo, Señor. Un siervito haz de mi hijo. Haz una siervita de mi hija. No, no la hagas una Miss Universo, hazla una siervita, Señor. Señor, aviva tu obra, glorifícate tú, Señor. Nosotros existimos para la gloria tuya, Señor. Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios y lo expresamos en nuestras oraciones. Ya no decimos, Señor, bendíceme en el trabajo, Señor, que me aumenten el sueldo, Señor, que el negocio prospere para que tenga una casa más grande, Señor. Ay, esta televisión de 50 pulgadas, yo que la veo tan chiquita ya. Ya no, hermano. Esas oraciones hay que echarla en la trituradora, hermano. Ya no, es verdad. Ya no queremos eso, hermano. No, ya decimos, Señor, aviva tu obra, Señor. Ya decimos, Señor, que mi negocio prospere para que pueda dar más a las misiones, Señor. Qué lindo, hermano. Diferente. Señor, bendíceme este nuevo negocio que voy a abrir, Señor. Es el 50% de la ganancia lo voy a dar para la misericordia, Señor. Vamos a hacer un programa para alimentar a los niños que andan en la calle o qué sé yo. Voy a abrir esta empresa, Señor, porque yo ya ni me alcanzo a gastar lo que tengo. Entonces, Señor, esta otra empresa, como no puede estar quieto, ¿verdad? Porque Dios le dio una gran habilidad de hacer negocios, dice, pero como ya está cambiado, dice, pero Señor, como Henry Ford, ¿verdad? Todas las utilidades de Ford General Motor, todo va a ser para la obra de Dios, dijo Henry Ford. Te lee ahí en internet. Henry Ford, todas las utilidades de Ford Corporation lo daba para la obra de Dios. Todo. Claro, el sueldo que él tenía no se lo gastaba, no se lo lograba gastar, pero todo lo daba. Porque ya cambia, hermano. Ya nuestros hijos los criamos de otra forma. Ya no para que sean orgullosos, ¿verdad? Soberbios, porque ahí se refleja todo. Pero mire qué lindo cómo termina. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Significa, hermano, la ira significaba la perfecta justicia y rectitud de Dios. Y misericordia, hermano, el único atributo en Dios que podía minimizar, detener la justa ira de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a mostrar más preocupación por la santidad de Dios y por el pecado de nosotros. Y enfocarnos, hermanos, en la verdadera lucha, en la verdadera batalla espiritual. Y que Dios, hermanos, nos use para el engrandecimiento de su reino, de su obra. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias esta noche.